Bueno, estamos en entrevista exclusiva con el doctor Adolfo Fabieres. Es embajador para España y América Latina del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo. Un empresario muy destacado y reconocido aquí en España y en muchas otras partes también de América Latina. Estamos hablando con el doctor Adolfo Fabieres al respecto de esta propuesta que pues está gestionando la Unión Europea para lanzar de cara al verano este famoso pasaporte sanitario que al parecer también en otros países como Reino Unido se están estudiando de cara a permitir esa libre movilidad entre aquellas personas que ya están vacunadas contra el coronavirus o bien que han pasado la enfermedad, el contagio, doctor Adolfo Fabieres. ¿Cuál es la opinión del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo al respecto de pues ya parece inminente pasaporte sanitario? Sí, bueno, Claudia, la opinión que tiene el Consejo Mundial y que, bueno, yo por una vez aquí actúo, si quieres, un poco como portavoz del Consejo, pero también es a título personal lo que voy a decir, es contrario a este pasaporte que yo encuentro que no tiene mucho sentido. Es decir, si entendemos pues, pasaporte de vacunación o pasaporte sanitario, un documento que, como su nombre indica, es apto para viajar y el que no posee un pasaporte no puede viajar, evidentemente, claro, como va a ser portador un porcentaje solamente de total población mundial, porque no se va a pretender que de repente nos vacunemos 7.000 y tantos millones de seres humanos, es claramente una medida, en fin, discriminatoria y una medida excluyente. Es decir, la aplicación literal de lo que sería ese pasaporte es que el que lo tiene puede viajar y el que no lo tiene pues espera a tenerlo hasta poder viajar. Y eso en estos momentos supone una dejación de un elemental deber de solidaridad y es una manera de excluir, diría yo, que hoy por hoy a una inmensa mayoría de los habitantes que habitamos este planeta. Por tanto, el criterio que tenemos nosotros es que, aunque la intención sea buena, pero la manera de llevarlo a la práctica es, como digo una y otra vez, es discriminatoria, es excluyente y no es inclusiva. En el Consejo abogamos más, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que por cierto preside una mexicana, la maestra Gloria Guevara. Tú sabes, Claudia, que los mexicanos tenéis una serie de puestos clave. El secretario general de la OECD, José Ángel Gurría, mexicano, presidente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, mexicano, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes mexicano, y parece como que fuera de México se hace más reconocimiento a mexicanos que incluso dentro de México. Pero bueno, es un inciso que yo me permito hacer porque yo me considero también parcialmente mexicano. No, yo decía que nosotros estamos más por la idea de crear, y el nombre sería lo de menos, ¿no? Si quieres en inglés, un Health Pass. Tiene un documento digitalizado, por supuesto, donde pudiera recogerse las referencias a las pruebas que ha superado el portador de ese documento. Es decir, la propia vacunación, el test de antígenos, la PCR, la prueba serológica para detectar anticuerpos, y que se ponga todo lo que está relacionado con el COVID, las circunstancias que tiene ese viajero, esa persona, y que entonces el país emisor y el país receptor de ese viajero, pues en función de las medidas que tomen, permitirán que inicie el viaje o que no lo inicie. Lo que ocurre es que, claro, es empezar un poco la casa por el tejado, esto del pasaporte. Porque lo primero, mira, Claudia, en el Consejo tenemos las ideas claras en cuanto a 4 medidas que debían tomarse con relación a la sociedad y a la pandemia por la que estamos atravesando durísima. Uno es, y es esencial, que haya un marco internacional de movilidad, es decir, todos los países, y cuando digo todos es literalmente todos, tienen que ponerse de acuerdo para ver qué normas van a regir la movilidad entre no importa qué país de salida y no importa qué país de llegada. Es decir, una prueba de no sé qué, un test de esto, del otro, un marco internacional en el que estemos todos de acuerdo. Porque ahora mismo
yo no sé si mi próximo viaje a México me van a dejar salir de España o entrar a México cuando regrese, qué me van a pedir aquí, qué tal. Probablemente si lo busco lo encuentro. Pero si tuviera que hacer un viaje, que no es el caso, de varios países, pues sería un poco un rompecabezas, porque es un rompecabezas lo que tenemos. Entonces, es esencial, primero, que haya un marco internacional de movilidad universalmente aceptado. Segundo, que se deje de estigmatizar a países. Es decir, no, los procedentes de tal país, esto no tiene sentido. O sea, no es que haya países que estén contagiados. Hay individuos y viajeros que están o no están contagiados. Y hay que cambiar el foco y en lugar de hablar de países, los que vienen de tal país, tomaremos tal medida. No, no. En tal país habrá ciudadanos que estén contagiados y hay ciudadanos que quedarán perfectamente sanos y sin contagiar. Por tanto, hay que hacer el foco no sobre el país, sino sobre el viajero individual. De ahí la diferencia que yo digo entre lo que sería un pasaporte discriminatorio o un documento informativo. Y ver si ese documento encaja con las políticas universalmente reconocidas que permiten ir de no importa qué país a no importa qué otro. Ese sería el segundo pilar. El tercer pilar tendría que ser reforzar, aunque exista la vacunación por medio, todos los protocolos de higiene, en adición a la vacunación. Es decir, la vacunación no es, primero, no es segura al 100%. Segundo, no sabemos el plazo de efectividad, el plazo de validez que tiene, porque se habla mucho de lo nunca habían sido tan populares determinados laboratorios. ¿Quién había oído hablar de AstraZeneca o de Pfizer o de Moderna y tal y cual hace unos meses? Es una super minoría. Es decir, que hay todavía un cierto claroscuro, digamos, en las vacunas. Ese sería el tercer pilar, es decir, que habría que reforzar las medidas de higiene. Y un cuarto pilar sería que habría que apoyar al sector turístico. Yo no quiero dejar la oportunidad desde la portavocía temporal por unos minutos del Consejo en decir que hay que apoyar al sector. Es decir, hay que crear sistemas de liquidez a las empresas que lo están pasando muy mal y rara será la empresa que no tenga que recurrir a medidas extraordinarias de todo tipo. Muchas de estas empresas no van a durar lo que la pandemia, es decir, vamos a ver cómo desaparecen cantidad de empresas. Segundo, tendríamos que tener una especie de moratoria fiscal, de tax holidays, en estas circunstancias. No se trata tanto de condonar los impuestos, que ojalá se pudiera hacer, sino de aplazarlos, fraccionarlos y en algunos casos incluso eliminarlos. Y finalmente, como diríamos en inglés, last but not least, apoyos a los trabajadores. Es decir, se han perdido algo así como 174 millones de puestos de trabajo en el sector turístico. Y de estos 174, algunos me temo que vayan a ser irrecuperables. Algunos estarán en subsectores que tardarán más en remontar y otros estarán en sectores que remontarán antes. Pero es esencial que el tejido social que suponen estos 174 millones de puestos de trabajo, de trabajadores, de familias, en definitiva, esto pueda permanecer con el menor deterioro posible. Turismo, en definitiva, es una actividad que es personas sirviendo a personas. Si nos falla la base, que son las personas, los trabajadores, pues no nos va a ir nada bien a nadie, ni a los que hacen el servicio ni a los que lo reciben. Y bueno, y si me dieran más minutos, pues podríamos hablar también en fin, de los corredores aéreos que se pusieron un poco, vamos a A decir eso así, vamos. de El tema de los corredores turísticos. ¿Qué pasa con esos corredores turísticos seguros que también se está planeando llevar a cabo de cara al verano, Adolfo? ¿Son realmente la solución? ¿Son la panacea? ¿O pueden contribuir a crear varios mundos de recuperación a distintas velocidades en detrimento de los países más pobres y de los que siempre se quedan pues al final del tren? Sí, yo me temo que esta pandemia lo que va a hacer, y ahora entro en el tema que tú me preguntas, va a ahondar las diferencias, las desigualdades entre países y probablemente dentro de determinados países las desigualdades entre sus ciudadanos. Lo estamos viendo con el propio sistema de las vacunaciones y tal. Y no quiero entrar en más detalles que pudieran parecer, digamos, dolorosos, pero no serían inoportunos en ningún caso. No,